tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. El mundo esperando está, soñando libertad. Esperanza hoy le puedes tú llevar. Muestra hoy el amor de Dios. 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 Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Pehuajó, y esto es Luz de Vida. ¿Cuánto tiempo podríamos ya? En el día de hoy vamos a hablar y vamos a tratar sobre los profetas. Sabemos que a lo largo de nuestro micro que estamos haciendo, estamos viendo cómo la Biblia se divide, no solo en Antiguo y Nuevo Testamento, sino que esta está compuesta por libros que a su vez estos libros se relacionan entre sí. De manera, queridos oyentes, que vamos a ir conociendo un poco más sobre las Escrituras. Esto nos inspira a leerla, nos inspira a buscar palabra en ella, nos inspira a conocer, teniendo una idea de cómo Dios nos habla a través de dichos, de escritos, de historias, de consejos, dando palabra de vida a nuestra alma que al leer la produce fe. Al leer esa palabra produce fe. Por eso, querido oyente, siempre yo te invito a que tengas tu Biblia, a que veas, a que busques de lo que hablamos, qué es lo que se dice aquí en el programa, para que puedas ver, para que puedas compartir también con nosotros. Esto contiene, la palabra de lo que estamos hablando, contiene enseñanzas para todo tipo, de todo lo que tú quieras, ahí podés encontrar. Primeramente vamos a recordar los primeros 5 libros, que son llamados Pentateucos. También hemos visto los 12 siguientes libros, que son los libros históricos, y a continuación hay 5 libros poéticos. De esta forma es como los podés encontrar en la Biblia. De qué se trata. Cuando empiezas por el primer libro, ya sabes cómo se van conformando, ¿no es cierto? Cómo se van armando esta palabra. Y ahora vamos a llegar a los profetas mayores, que de eso es lo que va a hacer, ¿no es cierto?, de ahora en más este programa. Vamos a hablar sobre estos profetas. Su orden de aparición son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos libros cubren un periodo significativo y presentan una amplia serie de mensajes. ¿Cuál es el propósito del profeta en la Biblia? Un profeta enseñaba la verdad e interpretaba la palabra de Dios. Llama a los injustos al arrepentimiento, recibía relación y dirección de Dios para el beneficio del pueblo. Predecía los acontecimientos venideros para advertir. Un hombre inspirador que recibía una palabra de Dios para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes respecto a una cuestión con la justicia social y la fidelidad a Dios. Ambas cosas son inseparables. Vamos a ver después, más adelante en nuestros programas, cómo vamos a hablar sobre este grupo de profetas. Pero primeramente yo quería, querido oyente, hablarte cuál era el significado de los profetas, para que también podamos entender cuando vemos su palabra, qué es el significado, qué es lo que hacían. También
era testigo especial de Cristo y testificaba de su divinidad. Por eso es que yo te digo que a medida que va pasando los programas, vamos aprendiendo y vamos a ver con otros ojos la palabra, con otros ojos la Biblia, porque esto nos va enseñando, nos va mostrando qué es lo que podemos encontrar, de qué forma Dios nos puede hablar hoy a nuestras vidas, de qué forma también fue hablando a través de estos profetas, de estos varones, de todos los que vemos, como vemos también en las historias, de diferentes maneras Dios habla a nuestras vidas. Los profetas exhortaron a la gente a arrepentirse y profetizaron del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Eran mensajeros de Dios. Según la Biblia y el Antiguo Testamento, servían como intermediarios entre Dios y su pueblo, con una relación especial, ya que fueron elegidos por Él, elegidos por Dios, para ser la voz divina aquí en la tierra. Dios era quien elegía a estos hombres, quien los llamaba, quien les daba el mensaje. Dios ya conocía, sabemos, a cada uno de ellos, ya los miraba, ya los veía con otros ojos, sabía también lo que había en sus corazones, para poder elegirlos y para poder decir, este varón va a llevar mi palabra, a este varón le voy a hablar para que, como decíamos, hable al pueblo, para que le hable a mi pueblo, para que lo pueda guiar, para que le diga cuáles son mis pensamientos. Por eso es que de esa manera también nosotros tenemos que ver la palabra, porque allí fue donde quedó escrito, para que también nosotros aprendamos hoy cuáles son los pensamientos de Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos. La palabra profeta significa hablar en nombre de. O sea que, como decíamos recién, ¿no es cierto? Dios los iba eligiendo porque ellos hablaban en nombre de Dios, en nombre de Jehová, en nombre de lo que Él les decía, para que ellos lleven ese mensaje. Por tanto, el nombre profeta indica claramente la misión de estos hombres. O sea que cuando vos ves escrito aquí que era profeta, ya sabemos claramente cuál era el significado, qué es lo que estos hombres tenían que hacer. Era su voz viva en medio del pueblo para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, enderezar y corregir. Por tanto, tienen doble finalidad. Ellos debían anunciar y también denunciar, hablar sobre lo que se estaba haciendo, hablar sobre lo que Dios quería, también les mostraba al pueblo cuando el pueblo se estaba equivocando. El mismo profeta recibiendo palabra de Dios es como que les iba diciendo, no, esto no es lo que Dios quiere, o no es así lo que Dios está pidiendo, o debemos hacer una u otra cosa. Ese era el deber, ¿no es cierto?, el de cada uno de los profetas. Esto era bajo el impulso de Dios, comprendían lo que estaba sucediendo. Ellos comprendían lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, y transmitían al pueblo en un continuo llamado a la conversión. Estos profetas siempre anunciaban, siempre comprendían lo que estaba sucediendo y transmitían a ese pueblo lo que Dios les decía. Y era totalmente ese llamado a la conversión. Su misión era discernir la voluntad de Dios sobre el presente del pueblo para proyectar a un futuro de esperanza y de salvación. Estos profetas continuamente hablaban a este pueblo, lo llamaban al arrepentimiento, lo llamaba a que hagan las cosas bien, a que se puedan dirigir como Dios quería, en el camino que Dios quería, a que puedan proyectar ese futuro, esa esperanza, esa visión que Dios quería mandar, ¿no es cierto?, para salvarse, para salvar el pueblo. Nosotros sabemos, si hemos visto la palabra y leído en ese entonces cuánta guerra había, cuánta gente, ¿no es cierto?, que quizás eran llevadas por otros caminos, pero Dios quería abrir esos caminos, Dios quería proyectar un futuro mejor, Dios quería que su pueblo viviera de otra manera. Por eso es que la voz a través de los profetas era la misma voz de Dios, anunciándoles o diciéndoles a este pueblo que se arrepintiera, que se convirtieran, que tengan esa fe, esa esperanza, ¿no?, en este Dios, que vayan, que se proyecten a ese futuro, a esa esperanza de salvación. En el plan de salvación
Dios siempre ha llamado a algunas personas a quienes envió a su pueblo. Sin embargo, cuando hablamos de profetas, nos referimos a aquellos que dejaron escritos sus pensamientos y sus profecías. Por eso es que yo te decía que aquí en la palabra vamos a ver y a conocer muchísimos profetas que dejaron escritos, que dejaron esos pensamientos aquí para que hoy nosotros podamos ver, dejaron esas profecías para que podamos entender, y esta era la misión que ellos traían consigo, ¿no es cierto? Esta misión también traía una contrariedad de cruces, pero Dios siempre los protegía, Dios siempre estaba, Dios siempre los fortalecía, y con la fortaleza y la protección de Dios, ellos podían salir adelante, ellos podían hacer lo que Dios les mandaba hacer, porque era a través de lo que Dios les decía. Estos profetas creían en ese Dios, sabían conocer, escuchar su palabra, podían distinguir lo que Dios les hablaba, entonces Dios los usaba para poder llevar a ese pueblo, para poder dar palabra a ese pueblo que quizás estaba necesitando esa guía, estaba necesitando esa fuerza, y ellos mismos también. El trabajo de estos profetas, ¿no es cierto?, no era para nada fácil, porque ellos tenían que hablar en nombre de, y también tenían que decir las cosas y creer lo que estaban diciendo. Por eso es que Dios siempre los protegía, los fortalecía, y ellos lo hacían, pero con esa ayuda, con la ayuda que Dios le daba, con la fortaleza como Dios los sostenía. Ellos tenían que creer realmente lo que estaban diciendo, realmente lo que iba a pasar, llevar esos mensajes que Dios les daba para ese pueblo. ¿Cuántas veces quizás le decía que ese pueblo se arrepienta, porque si no iba a caer, si no iba a morir, si no iban a pasar cosas? Y estos verdaderos profetas sabían de lo que estaban hablando, porque sabían escuchar y reconocer la voz de Dios para llevar ese mensaje al pueblo. Así que eso es lo que estamos viendo, para poder encontrar en la palabra, cuando vemos sobre los profetas, de qué se trata, cómo eran ellos, cuál era la misión, qué es lo que ellos hacían. De esta manera es que estamos viendo un poquito más y aprendiendo también sobre los profetas en general que se pueden encontrar aquí en la palabra. Pero ahora vamos a compartir una alabanza y vamos a continuar con este tema. Así que escuchá la alabanza, que en un ratito estamos de nuevo. Que te formara dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que llegar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás.
abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. No. El mundo esperando está, soñando libre. Y ya estamos de regreso en Visión 99.1. Estábamos compartiendo esta hermosa alabanza que se llama El Profeta, de Julián Vicente. Y había una parte en la alabanza que decía: tu voz me quema dentro, ¿cómo no hablar de ti? Decía el mismo profeta, porque de eso se trataba cada uno de ellos, cada uno de aquellos hombres que eran elegidos por Dios. Porque estábamos diciendo y vamos a volver a hablar sobre los profetas. Un profeta enseñaba la verdad e interpretaba la palabra de Dios. Por eso es que esta alabanza decía, ¿no? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema? Lo que Dios les mandaba decir, ellos lo entendían muy bien y sabían que le tenían que hablar a ese pueblo. Ellos tenían una relación muy especial, ya que fueron elegidos por Dios para hacer esta voz divina en la tierra. Cada uno de ellos fue elegido por el mismo Dios. El Señor los miraba y seguramente ya desde un principio sabía y decía que Él iba a ser su profeta, ¿no? Quien llevara su palabra. Por eso, bajo el impulso de Dios, ellos comprendían lo que estaba sucediendo. Y en el plan de salvación, Dios siempre ha llamado a algunas personas a quienes envió a su pueblo, para que les hablara, para que les mostrara, para que los guiara, para que les dijera cuál era el objetivo, qué es lo que Él quería hablar a este pueblo. Siempre Dios los elegía, Dios los llamaba. Por eso esta hermosa alabanza, ¿no? Volvemos a repetir que en esta frase que decía: tu voz me quema adentro, ¿cómo no hablar de ti? Yo creo que cada uno de los profetas que el Señor ha nombrado, ha llamado, seguramente les pasaba eso. Hablar de Él porque era lo que sentía cada uno de ellos, lo que tenían que hacer. Y ahora vamos a hablar, vamos a seguir y vamos a conocer un profeta. Vamos a ir a la palabra, al libro de Samuel, a Primera de Samuel, que a pesar de que esta palabra Primera de Samuel, estos libros y Segunda de Samuel, pertenecen a los libros, al grupo de libros históricos. Pero nosotros vamos a conocer a Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 3, vamos a ver cómo Samuel actuó. Samuel fue el último juez de Israel. Él fue durante toda su vida y fue un profeta. Él fue el último de los jueces, pero también fue un profeta. Y vamos a leer aquí en la palabra, en el capítulo 3, cómo fue llamado este profeta Samuel. Vamos a ir al versículo 2, que dice así: Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí.
Y corriendo luego a Elí, dijo, «Henme aquí, ¿para qué me llamaste?» Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, «Henme aquí, ¿para qué me has llamado?» Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y le dijo, «Henme aquí, ¿para qué me has llamado?» Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel, se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Así es como Samuel empezó a conocer la voz de Jehová. Así es como Samuel fue este profeta, porque luego la historia sigue. Si quieres continuar leyéndola, fíjate cómo Jehová le habla a Samuel y le da un mensaje para este pueblo. Le da un mensaje para Elí, que era el sumo sacerdote ahí en ese tiempo, y él le habla y le da un mensaje para él. Y todo lo que él habla a Samuel, Samuel se lo tiene que decir a Elí, y luego todo eso se hace, todo lo que Samuel habla es lo que Dios hace en ese tiempo. Por eso es que yo les quería compartir, porque hablando de los profetas, cuando nosotros a veces escuchamos y vemos aquí en la palabra estos profetas que hablaban la palabra de Dios, vemos aquí como Samuel, que fue uno de esos profetas, empezó a conocer la voz, empezó a ser llamado por Dios, y quizás en el primer momento no se dio cuenta que era Dios quien lo llamaba. Por eso es que él se acercaba a Elí y le decía, «Henme aquí, ¿por qué me llamas?». Muy claramente Samuel escucharía esa voz de Jehová, pero no podía darse cuenta que era él quien lo llamaba. Y así fue una y otra vez, y él venía a Elí, hasta que Elí le enseñó, él le ayudó, él le dijo, y se dio cuenta que era Dios quien lo estaba llamando. Entonces le enseñó, ¿no? Que cuando dijo, cuando escuches nuevamente, di, habla Jehová, que tu siervo oye. Y seguramente así Samuel empezó a conocer la voz de Dios. Seguramente así Samuel empezó a ver cómo Dios hablaba a su vida, cómo Dios lo tomó como ese profeta, cómo lo tuvo también, cómo le fue diciendo, lo fue guiando, para que él pueda también dar esa voz aquí en la tierra, ser esa voz divina aquí en la tierra. Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios. Dios habló por medio de él y el pueblo lo reconoció como profeta. Lo reconoció como profeta porque todo lo que Samuel iba anunciando, todo lo que Dios le iba diciendo y él lo iba haciendo y lo iba anunciando, iban sucediendo. Entonces ese pueblo también lo reconoció a él, lo reconoció a Samuel como profeta porque veía que todo lo que él hablaba a través de lo que decía Dios dice o los está llamando, hagan esto o hagan lo otro, hablaba a ese pueblo, las cosas iban sucediendo. Entonces el pueblo se dio cuenta que ese era su profeta, que él estaba hablando a través de Dios, a través de lo que Dios quería para cada uno de ellos. Así que de esta manera es como Samuel empezó a conocer esa voz. Así que cada uno de estos profetas fueron reconociendo seguramente esa voz de Dios que hablaba a sus vidas. Por eso yo te invito a que sigas viendo este pasaje, veas qué fue lo que sucedió, qué fue lo que tuvo que anunciar Samuel, para que veas también de qué manera él aprendió a escuchar la voz de Dios. Nosotros hoy podemos también aprender a escuchar esa voz cuando Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, cuando estamos pidiendo algún
estamos orando, ¿no? Alguna respuesta y necesitamos que Dios nos muestre, que Dios nos guíe. Si tan solo tú te dispones a escuchar la voz, a hablar con Dios, a hacer silencio también para que Dios pueda responder a lo que vos estás necesitando, seguramente vamos también a reconocer las veces que Dios habla a nuestras vidas, las veces que Dios trae esa paz a nuestras vidas, las veces que Dios también nos ayuda a hacer un buen camino, una buena elección. Cuando tú tienes que elegir algo o hacer algo y a veces te sientes que no estás seguro, entonces pregúntale, haz que Dios sea parte de tu vida, de tus elecciones, de tus proyectos, para que tú le puedas preguntar a Él, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que dirigir? Y seguramente cuando veas que sientes paz en ti, que lo que estás haciendo tú dices, no, esto está correcto, por este lado es por donde tengo que ir, de esta manera me siento seguro, ahí es donde Dios te va hablando. Cada vez que tú sientas que no estás seguro, que algo te inquieta, es porque seguramente no es el camino que Dios quiere para ti. Por eso es que de esta manera es como Dios nos habla también hoy en día a cada uno de nosotros y también a través de cuando vemos su palabra. Él nos enseña. Cuando tú quieras también puedes abrir la Biblia, puedes leer y Dios va a hablar a tu vida, te va a enseñar, te va a aconsejar y te va a dar tantas respuestas que muchas veces necesitamos en estos tiempos. Este era el tema que hoy quería compartir con cada uno de ustedes, hablar sobre el profeta, sobre qué era ser un profeta, cómo se manejaban, para que después podamos también seguir viendo estos libros de los profetas que también nos van ayudando y nos van enseñando cada vez más de la palabra de Dios. Espero que les haya gustado, que esta palabra les sirva, que les enseñe, ¿no?, a conocer un poquito más sobre lo que Dios hoy quiere hablar en nuestras vidas. Y ya estamos terminando. Y también yo los quiero invitar a las reuniones generales, porque también congregándote podés ver cómo Dios también habla a tu vida y podemos ir aprendiendo cada vez más de la palabra de Él y cómo Él quiere guiar nuestros pasos, quiere bendecir nuestras vidas, quiere que andemos en un camino en donde podamos tener gozo, podamos tener paz, podamos vivir de una forma, de una manera tranquila. Así que yo te voy a estar invitando a las reuniones que tenemos en nuestro templo en Rivarola 550, los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. También tenemos un anexo en Avenida Perón, 1375 y en Casa Central Rawson 450, donde podés encontrar reuniones todos los domingos a las 10 de la mañana. Son reuniones generales, así que acércate, vení con tu familia, vení con tu esposo, vení con tus hijos, porque Dios te está esperando, Dios quiere hablar a tu vida y vas a ser muy bien recibido en nuestras casas, en la que tú quieras ir. Tenemos en distintos lugares de la ciudad donde a ti te quede más cerca, donde tú quieras congregarte, acércate a estas reuniones generales. También le queremos agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que está siempre aquí con nosotros, acompañándonos en estos programas. Y bueno, de esta manera hemos llegado al fin de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado y los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización. Hasta nuestro próximo encuentro. Acércate y brilla.